Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, el regreso a clases en medio de la pandemia. Por supuesto que estamos en muchas mejor condiciones, ¿no es cierto? Pero en el paso a paso, por ejemplo, Santiago ya está en la fase 4, en fin. Pero hay un trabajo bien interesante que se ha realizado sobre la inmunidad en el caso de los niños, ¿verdad? Porque aporta este trabajo en evidencia científica para la toma de decisiones en políticas públicas de Chile. ¿Y por qué no también influir en otros países? Bueno, lo vamos a conversar con Denis Soré, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Facultad de Medicina y Ciencias Físicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Denis? O Denis, mejor dicho. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Todo bien por acá? Hola, Denis, gracias por estar con nosotros. Antes de que vayamos al detalle de este estudio, para poder revelar qué tan seguras son las salas en este minuto, las aulas, al regreso a clase, hablemos de la pega que están haciendo ustedes. Pues cómo se da finalmente esta trama, esta unión de distintas áreas en investigación para buscar conclusiones a propósito de este momento que se vive en la pandemia. Este trabajo es una etapa avanzada de una colaboración que tenemos con nuestros colegas de medicina que ya lleva un poquito más de 2 años. Comenzó cuando empezó la pandemia y el instituto se enfocó en tratar de ayudar de la forma que podíamos nosotros como ingenieros, modelando, tratando de buscar soluciones, buscando eficiencia. Y esto comenzó con nuestra colaboración con la gente de medicina que había hecho hace poco un estudio de serología en un colegio y habían detectado un outbreak, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, churra, ¿cómo podemos utilizar su experiencia con nuestra experiencia logística para hacer estudios más escalables, más grandes? Y así fue como partimos haciendo un estudio en población general, como un piloto, en Santiago Centro, con el apoyo del Servicio de Salud Centro, donde nos colocamos esencialmente en moneda ahí, con un carrito, a pinchar dedos. Usamos unos test de detección de anticuerpos rápidos, estos que no se pincha el dedo. La pinchadita, la gotita de sangre. Exacto, y a los 15 minutos ya está el resultado. Y la gracia es que la verdad es que en términos individuales estos tipos de test tienen un error que no es despreciable, pero cuando se ve la información a nivel poblacional, cuando uno pincha 1000 dedos y ve las estadísticas conjuntas, uno obtiene resultados súper sorprendentes y súper valiosos, sobre todo porque se consiguen a muy bajo costo, porque los test que detectan inmunidad a nivel individual son bastante caros. Uno tiene que ir a un laboratorio y, no sé, los precios están sobre los $100. Sin embargo, estos test rápidos son muy baratos. Entonces, es una forma eficiente y rápida de hacer vigilancia a nivel poblacional, que es lo que importa para hacer políticas públicas. Justamente a propósito de políticas públicas, el regreso a clase presencial, que todos los expertos coinciden que, ¿no es cierto?, es absolutamente necesario y útil que los niños, niñas estén ahí presencialmente. Ahora, este estudio, ustedes que le llaman aula segura, si uno podría hacerse esa pregunta, ¿qué le diría a los padres y madres, ¿no es cierto?, sobre justamente qué tan seguros están sus hijos después de todo el proceso de vacunación en cuanto a la protección para el COVID? Ya. La pieza inicial de la conclusión viene de un estudio en adultos que hemos realizado por casi más de 1 año, donde hemos pinchado más de 100.000 dedos. Y ese estudio mostró varias cosas interesantes. Una era que las vacunas funcionaban en términos de generar esta primera respuesta inmunológica que son los anticuerpos de tipo IgG. Y funcionaban ambas vacunas, funcionaba Sinovac y funcionaba Pfizer, que son las que tienen mayor participación en Chile. ¿Ya? Y lo segundo que mostraba esto era que si bien después de una buena respuesta de Sinovac, al poco tiempo, después de un par de meses de aplicar la segunda dosis, esta primera línea de inmunidad empezaba a disminuir. Sí. Y bajaba y bajaba y bajaba. Y eso se mostró para adultos, se vio que el efecto era mayor para la gente mayor, pero la verdad es que no había evidencia sobre cuál era el comportamiento en niños de edad escolar.
Claro. Entonces había una falta de información que no tampoco íbamos a poder obtener fácilmente desde fuentes internacionales, porque la situación de Chile es única. O sea, somos los únicos países, somos de los pocos países que hemos avanzado la vacunación tan rápido como los que han avanzado más rápido, y utilizando la vacuna de virus inactiva Sinovac. Entonces, en lo que entrega este estudio que publicamos hace poco fue esencialmente presentar evidencias respecto a cómo es la respuesta inmunológica en población escolar. Y la gran conclusión aquí es que la verdad es que la respuesta en niños es pero muy parecida a la que hay en adultos. O sea, baja también. Eso? Sí, es muy parecida en el sentido que, uno, las vacunas funcionan, generan la inmunidad y la generan rápido, pero al mismo tiempo también ocurre este efecto de decaimiento de la protección, sobre todo para Sinovac. Después de un par de meses con la vacuna Sinovac, se evidencia un decaimiento. Ahora hay que decir que los niveles de protección son más altos en niños, el decaimiento es menor en niños, pero aún así existe. Ya, pero eso es importante remarcarlo, no es de 100 a 0 la caída, es gradual y no es tan rápida. Sí, no, de todas formas, o sea, que lleva 6 meses protegido con Sinovac todavía tiene niveles de protección. Y debo recalcar que lo que estamos midiendo nosotros es como la primera línea de defensa, que son estos anticuerpos IgG. Mucha gente, cuando nosotros estábamos en la calle pinchando dedos y entregábamos resultados a nivel individual, y nos decían, oye, pero yo me vacuné hace poquitito y me está saliendo un resultado negativo. ¿Eso significa que no tengo protección? Y la respuesta, no, sí, usted puede tener mucha protección. El problema es que el cuerpo tiene muchas barreras de protección y lo que estamos viendo es la primera. ¿Ya? Entonces, que usted no tenga anticuerpos IgG que sean detectables por este test, significa que quizás está un poquito bajo en esa barrera, pero hay un montón de barreras que quizás son incluso más importantes que esta. Esta es solo una señal. Pero, Denis, en conclusión, o sea, para ser más concreto, tranquilidad entonces en las clases presenciales para niños y niñas en general, están protegidos, tienen inmunidad, la vacuna funciona. Así es, la vacuna funciona, por ese lado pueden estar tranquilos. No tenemos todavía datos acumulados sobre vacunas de refuerzo en niños, pero siguiendo la lógica de este estudio, si el comportamiento es parecido al de adultos, entonces más confiados tienen que estar, porque los boosters han mostrado que también generan mucha protección. Así que yo tengo niños en edad escolar, están vacunados y estoy súper tranquilo, porque están protegidos. Ahora, el cambio del refuerzo, el shot de refuerzo, tercera dosis, como se le dice, que en rigor va de la mano de eso, es un refuerzo, no es otra vacuna. Aquí sí se produce un cambio de vacuna, porque esa se está realizando con la vacuna Pfizer. O sea, el esquema de los niños queda en Sinovac, Pfizer en la mayoría de ellos. Sí, y eso viene de varios estudios, en particular uno que generamos nosotros usando nuestro sistema de monitoreo serológico, que muestran que los esquemas heterólogos, es decir, que combinan vacunas, al parecer son más efectivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien que está protegido con tercera dosis Sinovac sobre Sinovac está en una peor situación, por así decirlo, que alguien que está combinando vacunas y tiene una tercera dosis de Pfizer que AstraZeneca. Y es por eso, y esta información que tuvo el gobierno en su momento, y es por eso que se tomó la decisión de hacer los boosters principalmente con estas vacunas distintas a Sinovac. Denis, en todo caso tú lo decías recién, cómo baja la protección e inmunidad al cabo de ciertos meses, cantidad de 5 meses creo que dijiste, para los adultos, y que en los niños es bastante parecido. Entonces uno decía, bueno, de acá a 5 meses, ¿qué va a pasar con mis hijos y esto de ir a clases presenciales? La verdad es que no hay mucha información. Esto se está construyendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Chile es uno de los líderes en la administración de vacunas de refuerzo, y por lo mismo no hay mucha información acerca de cómo evoluciona la protección frente a las vacunas de refuerzo. Recién estamos recolectando información que nos dicen que efectivamente después de 32 semanas desde la vacuna de refuerzo hay una baja en inmunidad.
¿Esto significa que hay que ir por la cuarta dosis? Sugieren quizás eventualmente sea necesario. Ahora, ¿hay información suficiente para decir que después de la cuarta dosis tiene una quinta o que esto va a tener que perpetuarse? Claro, que va a ser eternamente, que va a ser eterno casi que vamos a estar, que de hecho lo hemos conversado con otros profesionales, como el doctor Miguel O'Ryan, que está todos los días lunes con nosotros acá, y cuando yo le he planteado justamente esa duda de qué va a pasar, o sea, vamos a estar aquí ad eternum vacunándonos cada 6, 8 meses o una vez al año, él dice que no. Entonces, ahí donde también muchas veces los estudios entran un poco en colisión con la literatura disponible y con todo lo que se ha estudiado. Es ahí donde va a haber que existir la posibilidad de plantear esto, de seguramente profundizar bien el estudio, plantearlo también con los pares para poder buscar en el fondo las claridades que pueda tener y llegar a conclusiones, porque a la larga todo termina siendo un poco confuso para quien de oído está escuchando esta entrevista. ¿Qué va a pasar finalmente? Que es la gran pregunta que se hacen todos. Sí, no, la verdad es que la verdad está allá afuera y no lo sabemos. Por eso tenemos que seguir recolectando información. En ese sentido, es muy sensato escuchar el consejo de expertos como Miguel, que es un capo, pero eso no significa que tengamos que dejar de monitorear la situación. Entonces, sigamos el juicio de expertos como Miguel, pero continuemos el monitoreo y confirmemos la intuición, confirmemos lo que nos hizo los expertos, solamente por el caso en que nos podemos llevar una sorpresa, y no nos queremos llevar una sorpresa. Bueno, ahí está entonces Denis Orey, que es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y Facultad de Medicina y Ciencia Física de la Universidad de Chile, con este estudio que han publicado que, ¿no es cierto?, da cuenta, ¿no es cierto?, de la inmunidad tras completar el esquema de vacunación contra el COVID. Las positividades de anticuerpos IgG superan el 90% hasta 5 meses después de haber sido vacunados. Todo esto en los niños, ¿no?, en edad escolar. Así que gracias por esta información, y como decía Denis, tranquilidad a los papás, a las mamás. Muchas gracias. Gracias. Chao, Denis. Chao. Que te vaya muy bien. Chao, chao.